esa misma universidad. Notario de Lima desde 1999 hasta la actualidad. Ha sido presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima en el año 2016. Fue miembro de las comisiones de Ciencia y Tecnología, revisora de normas y proyectos notariales y deporte del Colegio de Notarios de Lima. Un aplauso, por favor, para el doctor Roque Alberto Díaz de Nuevo, que inicia la exposición. Gracias, estimado decano del Colegio de Notarios de San Martín, Justo Pérez. Estimados colegas, voy a intentar ser breve por el tiempo. El doctor González Loli ya nos explicó algunas resoluciones del Consejo de Notariado. Efectivamente, el Consejo de Notariado en segunda instancia va a ver aquellas sanciones o aquellas causas que vienen como no al lugar de los tribunales de honor. Lamentablemente, en algunos casos los tribunales de honor es abierta la orientación de que se proteja al colega, de que se tiene el concepto errado de que no debe investigarse frente a unos hechos que puedan tener cierta duda o que puedan tener cierta implicancia jurídica o un perjuicio a un tercero. Entonces, el gran problema, por ejemplo, que tiene el Consejo del Notariado es que muchos colegios no abren investigación a los colegas. ¿Y por qué no abren investigación a los colegas? Porque lo primero que pasa es que el colega quejado y que por mala suerte le abren un proceso investigatorio tiene un enemigo gratuito, el miembro del tribunal. Entonces empecemos a ver de dónde viene el problema. Nadie quiere ser miembro del Tribunal de Honor, porque nadie quiere pelearse, porque después terminan a uno crucificándolo. Si solo por el hecho de abrir, ¿qué significa abrir investigación? Vengo y declara, dime, ¿cuál es tu actuación en esto? Por ejemplo, les comento un caso en el Colegio de Notarios de Lima. Quejan a 4 colegas porque decía la usuaria que había ido a estas notarías a legalizar un libro y no le querían legalizar el libro. Y ninguna le quería decir los requisitos. No aportaba ninguna prueba más que eso. ¿Qué hizo el tribunal? Le corrió traslado al notario. Le dijo, explica tu caso. De los 4, 1 contestó y dijo, señores, esta queja debe declararse de plano no al lugar, porque el quejoso no, en primer lugar, nunca ha ido a mi notaría, nunca ha dejado un reclamo, ni siquiera ha visto los requisitos que tengo en la pared de mi despacho notarial. Nunca he ido, ni siquiera tengo nada que ver. Que pruebe en todo caso cuál es el tema, el perjuicio que le causa, ni siquiera lo conozco. Pero si quiere que vaya, estos son los requisitos, que vaya y le legalice su libro con un costo de tal. El resto de colegas no contestaron. ¿Qué hicimos nosotros? Le abrimos investigación. ¿Y por qué razón? Porque el tribunal no debe ser el abogado del notario. No debe ser el abogado del notario. El notario tiene que sustentar y debe resolver o por lo menos contestar cuál es la imputación que le hacen. Así de sencillo. Era tan simple como decir, señor, como el otro nunca llegó, no lo conozco, no sé. Y si no, que vaya, estos son los requisitos. Obviamente se enojó el colega, los 3 colegas enojadísimos. ¿Por qué le han abierto investigación? Si no contestaste, pues, yo no soy tu abogado. Yo soy miembro del tribunal. Yo vengo a ver cuál es la posible infracción a la norma. Pero no soy tu abogado, yo no tengo por qué protegerte. Recién en el proceso contestó y obviamente lanzó cualquier calificativo a los miembros del tribunal, ¿no? De la A a la Z, ignorante, nos dijo pocos. Pero después dijo, no, la verdad que nunca se acercó el señor. Nunca lo conocí. O sea, lo que puede haber hecho un primer escrito, lo dijo después. Claro, esa investigación se tuvo que archivar. Pero empecemos desde ahí, ¿no? Que el colega se siente víctima si lo investiga. En este caso, como le digo, un caso sencillísimo, bastaba con abrir un proceso, primero contestar. Y si me abrieron proceso, por lo menos, oye, señor, dígame, estas son mis pruebas, así actué, esto es aquí, esta es la norma, hago un descargo. Y si hay que mostrar pruebas, las presento. Otro colega en otro proceso agarra y dice, sí, yo lo hice.
tengo todo de acuerdo a la ley, están mis escrituras, tengo todos los requisitos. ¿Y las pruebas? No tengo por qué mostrarte las pruebas, cree en mi palabra. ¿Qué pasa? Te abro proceso. Pero no vas a ver, te abro proceso. Porque tienes que demostrarme que lo que tú dices, por más que sea absurdo el caso, pero si dices que hay pruebas, muéstramelas. Yo sé que Pepe me está mirando con ojos de que quiere matarme, mañana va a querer matar. Pero yo sé que estoy violando de repente algunas normas del proceso, que Pepe es un experto. Pero la imagen que el notario tiene que dar, ¿cuál es? O sea, está bien, hay unas normas que me pueden decir, está bien, no necesitas, sí puedes. Pero si yo quiero aclarar mi tema, si yo quiero dejar el tema claro, ¿qué hago? Bueno, simplemente lo presento. Lo presento. Hoy día hemos visto al abogado que nos dice, ojo, lo que tú como notario puedes tener, toda tu base normativa, legal, etcétera, etcétera, frente al juez se te puede caer y eres nada. Entonces, ¿qué buscamos? Y como conversamos con algunos colegas en varias oportunidades, ¿cuánto cobramos los notarios por un trámite? Que a veces agilizamos, entre comillas, a los amigos abogados. En el peor de los casos, pues una prescripción será, póngale $5.000, ¿no? Y un juicio civil, un juicio penal, una queja, no baja de $10.000. ¿Y dónde está el beneficio? Entonces, seamos un poquito más cautos. Acá ha venido un tercero que no es notario y dice, tengan cuidado, hagan las cosas bien. Entonces, ¿dónde viene ese gran problema? El doctor González decía, cuando calificamos, sí, pues, calificamos, inclusive algunos que han sido jueces amplían el control difuso y la constitución y etcétera, etcétera. Entonces ya se convierten no solo en árbitros, sino en jueces, ¿no? Y ahí viene el problema, que la prueba que para mí puede ser contundente, para otro no, y para el juez menos. ¿Ustedes creen que por más que le digan no, los impuestos prediales no son requisitos pues, para la prescripción adquisitiva? Y a mí me causa convicción que lo paguen un solo día, pues, en total. Y tengo una constancia de posesión de la municipalidad que me dice que tengo 10 años. ¿Usted cree que el juez le va a decir, qué bonito, qué lindo? No, tú eres un muy buen calificador. No. Entonces, tenemos que, creo, dejar de lado algunas normas que de repente pueden favorecernos para enfocar a los resultados, a la imagen que tenemos que ver. Alguien decía, no solo debe parecer, sino debe ser. Entonces, intentemos hacer las cosas bien. ¿Por qué tenemos que llegar al extremo de los notarios interpretar la norma? ¿Cuándo interpretamos la norma? Cuando no la tenemos clara. Pero no la tenemos clara, pero siempre la interpretamos a favor del usuario. Y si en esa interpretación nos equivocamos, yo creo que acá hay que tomar en cuenta muy bien lo que ya he dicho y volver a repetir. Los jueces no son notarios y ni siquiera saben muchas veces, ni menos los fiscales, de derecho notarial. Entonces una de las conclusiones sería, no interpretemos. No tenemos por qué interpretar. Si no lo vemos claro, no lo hagamos. Preferible no percibir un ingreso por más que en algún momento esté necesitado, ¿no? Porque las consecuencias pueden ser graves. Entonces, tengo un tema dudoso, mejor no lo hago. Porque también tenemos un código que dice si tienes frente a la duda, abstente. Entonces hay que ser un poquito más cuidadosos. Tenemos que intentar la imagen del notario y también de nuestra propia economía, ¿no? Porque, ok, tuve suerte, pues, 10, y no me pasó nada, y viene la 11. Y si miran ahora con el tema de los lavados de activos, hasta puedo ser destituido. Entonces, mucho cuidado que nosotros mismos somos los que estamos llevando a este tipo de sanciones. Por ejemplo, el Consejo, lastimosamente, y con voto de los notarios, que cada uno obviamente tendrá que sustentar, llegado el momento, frente a una acción civil o penal contra nosotros, hemos tenido que, por ejemplo, destituir a un notario. Es lamentable, pero se ha dado. ¿Por qué? Por tener 2 oficinas. 2 oficinas, o sea, está aprobada, tiene fotos, tiene videos, y está prohibido por ley. Entonces, ¿qué va a hacer el Consejo? ¿Le va a pasar la mano? No puede, porque eso hace daño a la función notarial. Eso, lastimosamente, está matando de a pocos la función notarial, aunque no lo veamos así.
Entonces, tiene 2 oficinas, no puede tener, la ley es clara. En este caso, el mismo notario en un momento dijo, pues bueno, sí, la verdad, yo de vez en cuando nomás atiendo un cliente por ahí, bueno, se lo estuve mi hermano. Entonces, es penoso, pero se tuvo que hacer. Hay otro caso también, que ustedes ya lo conocen de más de cerca, también se tuvo que destituir a un notario porque aparentemente todo da a pensar de que falsificó las hojas de papel notarial para hacer una escritura pública. Entonces, tampoco se puede permitir. Y los notarios hemos participado, lamentablemente, y eso no es motivo de orgullo, pero sí de querer dar la cara frente a estos problemas. Decir, pues, supongo que nos harán juicio más adelante. Pero si queremos conservar la función notarial, no podemos dejar. Un notario no puede ni siquiera ser partícipe de un hecho así. Bueno, pues, y al final, ¿por qué? Por ganar unos clientes más. Eso es. Y volvamos al inicio, aquellos que sean notarios y aquellos que quieran ser notarios. La función notarial es muy bonita, pero no todos los notarios son millonarios. Aquellos que lo son, bendito Dios, qué bien, se lo ganaron. Pero no todos son así. Entonces, si quieren trabajar, lo primero no tiene que ser el objeto del dinero. Porque si primero es el objeto del dinero, ahí tenemos a 2 colegas que están fuera. Y el doctor ha dicho una sanción de 1 año a otro notario por revisar a medias. No sé si expuso el doctor, disculpen si me perdí la primera parte, pero hay una notaria que recibió en un solo día el pago de todos, los únicos documentos que tenía eran los pagos en un solo día. En un solo día, de los 10 años. Y no tenían ni siquiera recibos de teléfono, etcétera, etcétera, nada. Y es más, cuando va a hacer el acta de constatación, describe el predio un primer piso y dice, el inmueble consta de un solo piso. Y resulta que había 2 pisos. Y en el segundo piso había otra familia. Entonces se llevó fácil porque vino con una de 7 días y no apeló a la otra parte porque arregló el camino. Pero eso es gravísimo, pues. Y si nos vamos al fondo, ha dado fe de algo inexistente, porque está dando fe de algo falso, porque no es un solo piso, son 2. Y eso, por ejemplo, si somos un poco más drásticos, debería ser destitución, porque está yendo contra la esencia del notario, que es la fe. Entonces, fíjense este tema de interpretación de las normas. Y así vamos a encontrarnos que hay sanciones que lamentablemente se tienen que dar. ¿Por qué? Porque el notario no cumple sus funciones. ¿O qué sucede, por ejemplo? Ingresan los nuevos notarios o algunos que están perdiendo clientes, empiezan a mandar cartas a los clientes, empiezan a volantear en las esquinas, empiezan a regalar stickers, entonces empiezan a poner los stickers en los carros. Entonces, y empieza a dibujárselo. Si empezamos carteles más grandes, más chiquitos, luminosos, parece discoteca, no, se publica en la radio, en la televisión. Entonces, formas de captar clientes. En Lima ya por lo menos intentamos regularlo, ¿no? Algunos colegas efectivamente dijeron, sí, está bien, inmediatamente retiro los carteles fuera de mi notaría, ¿no? Porque en Lima había una flechita derecha, izquierda, notaría, un caminito era, ¿no? Claro, ponían el cartel en la principal. Y algunos excesos en todas las esquinas, creo como 10 carteles. Entonces, ya se va desdibujando la función notarial. Y eso tenemos que empezar a parar. Y en todos los colegios deben pararse. Por ejemplo, acá la vez pasada que vine, y en otros colegios también de provincia, existe la famosa minutería. Pues, o sea, como colegios notarios tenemos que, por lo menos que le quiten ese cartel, porque lleva confusión el famoso tema de la minutería. Y casi toda la población sabe que es o del notario o del hermano del notario o del grupo del notario. Entonces hagamos algunas gestiones para cambiar estas cosas. O sea, no pueden generarse dudas sobre la función notarial. No puede el público creer que está yéndose a una notaría cuando lo que están en el fondo buscando es el notario de sacarle la vuelta. Y así vamos a encontrar un sinnúmero de casos que el notario, ¿qué hace? Por ejemplo, no sé si ya la vez pasada les comenté, algunos notarios, inclusive de Lima, que también fueron motivos de una sanción, legalizaban copia fotostática. No sé si aquí alguna vez lo han hecho, pero en Lima se dieron 2 o 3 casos
pero sancionaron a un notario. Es decir, a una fotostática que no tiene ningún sello, nada de nada, le ponían un sello copia de copia. ¿Para qué sirve? Para nada. Pero sin embargo, lo hacían. ¿Cuál es la consecuencia? A veces son consecuencias enormes. ¿Por qué? En este caso, por ejemplo, era un título falso. Y ya cuando estaba en el Estado, ganó el concurso público, recién descubrieron porque el título era falso, pero adicionalmente que había una certificación del notario que no tenía base legal alguna y que podía conducir a error, inducir a error. Esto también fue sanción, amonestación pública. ¿Por qué? Porque el notario persistía en lo mismo. El otro tema también que existe, que hemos visto en el Consejo, es sobre los costos por labores no realizadas de los notarios. Por ejemplo, un colega cobraba 350 soles para tramitar una oposición de un asunto no contencioso. ¿De dónde sacó ese costo? De ningún sitio, porque la ley no lo prevé, pero sin embargo él ponía como requisito previo antes de tramitar la oposición el pago de 350 soles. Se le abrió proceso, se le dijo, devuelve. No, lo tengo en mi tarifario y lo tengo publicado, así que si yo lo tengo publicado debo cobrarlo. ¿A qué llegó? A una amonestación pública. Entonces, ¿por qué? Porque eso, por ejemplo, si hubiéramos querido ser un poco más drásticos, hubiéramos llegado mucho más allá, porque lo que está haciendo es cortar el derecho y está perjudicando a un tercero, porque si no paga los 350, prácticamente ni siquiera le recibe y si no le recibe, lo declara, por ejemplo, heredero a alguien o declara la prescripción del inmueble, a pesar que ya está en trámite. O colegas que respecto a esto de la presentación de documentos le dicen, espérate, no me lo presentes, mañana te doy la copia de lo que pides. Pero ese día pues no había hecho el acta. Que resulta que cuando va le dicen, no, ya es que ayer que tú viniste me había olvidado, ya tenía el acta, ¿no? Ya lo había hecho. Entonces, ¿cómo queda? Y eso va generando y va haciéndose bola. Entonces, ¿a quién perjudica? O abiertamente, pues. Porque si yo tengo algo transparente, que en su momento le digo, mira, ya tienes el acta y se acabó, ya no puedo hacer nada. Y a veces creo que nos olvida todo. No, señor, hace 2 días ya lo hice, pero se lo digo la primera vez que llega. No se lo digo a la semana. También, por ejemplo, ha habido problemas y quejas sobre la asistencia personal del notario. Todos sabemos que hay actos que son personalísimos del notario. Por ejemplo, la participación en un sorteo, en una destrucción de bienes, en los inventarios. Pero notarios no han ido. También se sancionó a un notario por no haber ido a un sorteo en un casino. A otro notario también. ¿Por qué? Porque dice que fue, pero se sintió mal y se fue a su casa. Y dice que lo operaron 5 horas o 6 horas después. El asunto es que no hay ninguna foto ni ningún video de la presencia ese día. Y en el acta, ¿quién firma? Firma su abogado. Y la queja, para mala suerte de él, no llega por el mal accionar de él, del notario. Sino, ¿por qué? Porque había sido en una hora diferente a la programada. Y llega la entidad y la entidad empieza a buscar y lo encuentra porque el acta no era firmada por el abogado, que no había notario. Algo más reciente, por ejemplo, que si bien es cierto no lo hemos visto en el Consejo todavía, pero hay notarios que no quieren dar información al fiscal. Hoy día hemos tomado un acuerdo de que cuando el fiscal nos pida o las entidades públicas nos pidan información, le enviemos la información, pero adicionalmente le demos testimonio, pero claro, para que no salga tan costoso en el papel que nos puede significar un cierto monto, se lo demos en papel bono. De modo que solo nos va a costar la impresión y el sello, y así colaboramos con las instituciones. Hay un notario que ya lo está, aparte que lo han quejado, hay uno que lo denunció penalmente. ¿Por qué? Porque el notario dice, y está bien en su derecho, discúlpeme, yo tengo una norma que me dice que todo servicio tiene que ser remunerado. Y acá me cuesta mi papel, cuesta mi personal, o sea, etcétera, etcétera, y tengo que mandar después 1000 hojas. Así que pagan. Y si eso es especial, vale mucho más. ¿Pero qué juzgado le va a pagar? Ninguno. Y sin embargo, ya
por ese hecho de negarse a emitir una, en este caso ni siquiera copia, porque el fiscal le pedía copias simples, y le dice no te doy ni copia simple. Ya tiene un proceso penal, una queja y otra queja al Ministerio de Justicia. Entonces, hay derechos que sí nos asisten, pero lamentablemente frente a la autoridad es mucho o poco lo que podemos hacer. Hay un caso que estamos analizando en el Consejo, por ejemplo, respecto a la calificación y análisis de los documentos que se presentan para un trámite. Creo que todos, con cierta lógica, diríamos, en cuanto me presentan los documentos, en ese momento yo tengo que decirle al usuario, está bien, antes de iniciar el trámite, porque es lo más lógico, ¿no? Me van a presentar una asociación intestada, yo en ese momento veo los documentos si corresponden o no, si están bien o no. Pero hay un caso que no, él hace la preventiva y en la preventiva después se opone y le dice, oye, pero acá te faltan esto, las partidas están mal, un hijo ni siquiera ha sido reconocido, lo reconoció un tío, un vecino, pero... y este notario en ese momento, espérate un ratito, tienes razón, ok, entonces voy a calificar y por tanto tu trámite no sirve y la preventiva también la pido, claro, que se lo traigan abajo, ¿no? Es decir, te hice perder 2 meses o 3 meses para que después te diga estuvo mal la documentación, pero ya el trámite lo inició y ya hizo actos positivos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si no cumple la primera, no inicio el trámite y se lo dejo de alguna manera clarito, ¿no? En su boleta, en un correo, y le digo, señor, te falta tal cosa, porque no le voy a decir a la mitad del procedimiento, sí, de verdad tiene razón, te falta, está mal, tú no has cumplido, pues tú has debido traerme para estar correcto. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A las quejas. A las quejas, y que lamentablemente en algunos casos han podido ser, pues ustedes pueden ver ahí, por una mala praxis en un trámite de prescripción adquisitiva, tenemos una amonestación privada, todos estarían felices, en otro pública, pero no todos los consejos de notaría van a tener ese criterio, en el cual yo estoy. Bueno, el año pasado por lo menos las sanciones eran, como ustedes verán, de 1 año, o 6 meses, o 3 meses, porque consideramos que sí, que el notario tiene que ser mucho más minucioso. Hay un caso que se ha abierto proceso a un colega. ¿Por qué? Porque el notario tiene que calificar, tiene que tomar sus precauciones de los documentos que le llevan. Le llevan una declaración jurada, le llevan una ratificación de compraventa. Obviamente intervienen los dos, el supuesto vendedor y la compradora, pero ¿qué dicen? Yo declaro de que hace 30 años mi papá le vendió a la señora, a la que está firmada conmigo le vendió, cuando era gerente de la empresa. Oye, pero ¿tú por qué lo haces? Bueno, no, es que yo soy hijo pues, del gerente, y ahora yo soy gerente, pero en esa época yo no era. Y no calificaste, no viste algo. Bueno, simplemente esto para mí es una declaración jurada, ¿no? Entonces, si es declaración jurada, ¿por qué interviene en la otra parte? Y si interviene en la otra parte, ¿acaso no estás pretendiendo darle casi una validez como si fuera un acto jurídico nuevo? No, pero es que la intención es solo declaración jurada, nada más que se vea como otra cosa. Pero acá no hay ni siquiera correlación, y es más, cuando tú dices que viste ese hecho, tenías 15 años, 16 años, o sea, ni siquiera podías tener tu capacidad como para ahora darle. Entonces fíjense cómo este colega se ve inmerso en un tema aparentemente sencillo, ¿no? Las declaraciones juradas son de 1, no de 2, y no tengo que poner el título ratificación de compraventa. En todo caso podría ponerle declaración jurada, ¿no? Y así de repente puedo. Pero si ya el tema es nebuloso, ya le estoy diciendo, oye, acá hay algo raro, ¿no? Algo no está bien. Pero a pesar que algo no está bien, continúo. Y que le echo el consejo, por mayoría. En estos casos el notario tiene que calificar previamente. Tiene que verificar la documentación. Porque si no, mañana más tarde venden una plaza de armas, venden, o sea, cualquier bien público, recontrapúblico, y lo pasan, ¿no?
como creo que en algún momento vendieron la ruina cerca a Machu Picchu, inclusive Machu Picchu, una cosa así. Y bueno, pues doctor, déjenme aclararle que en algunos casos lamentablemente hay notarios que han prescrito playas, han prescrito terrenos enormes, de grandes extensiones, que son inclusive rústicos. Y ahí habrá que ver pues, qué fue con los notarios, el registrador, qué sé yo. Entonces, estas cositas creo que llevan a una reflexión. El Consejo de Notariado está para orientar, está para regular lo que pueda, pero a veces cuando regula se encuentra con qué, con que los notarios no vemos bien. No, están habiendo procesos, ya es mi enemigo, nunca luchó por mí, nunca peleó, o sea, el notario es contrario al notariado, que es el enemigo del notariado, que no es así. Porque aquel que asume un cargo de este tipo, que es muy difícil, tanto Tribunal de Honor como Consejo de Notariado, hay que velar por qué, por la institución en forma integral. Nos podemos equivocar, ¿quién no se puede equivocar en las resoluciones? Pero también en el tema judicial. Pero si las cosas se hicieran bien desde el inicio, no habría necesidad de que llegue ni siquiera una queja, y menos al Consejo de Notariado. También finalmente como una recomendación, hablemos más con los clientes. A veces se puede solucionar los casos con los clientes. Hay muchos casos que conversando con los clientes se pueden llegar a un entendimiento. Porque también es cierto, el notario debe tener la capacidad para poder ya prever lo que le va a venir. Analizar, me equivoqué, ni modo, tengo que solucionar el tema. Y solucionarlo de una forma legal. Me contaba algún colega que alguna vez se equivocó en un trámite y tuvo que pagar el valor de un departamento. Creo que es lo más justo, ¿no? Si yo sé que por mi negligencia y las consecuencias que me pueden venir son hasta perder mi cargo, ¿qué tengo que hacer? No queda otra más que transar. No queda otra. ¿Y por qué? Regresemos al inicio. ¿Qué estamos haciendo como notario? ¿Estamos calificando bien? ¿Estamos accionando bien? Si no hacemos, tampoco nos escudemos en el personal. El Consejo de Notariado ha dicho, la responsabilidad es del notario, no es del personal. O sea, tú no vas a decir, no, mi personal hizo más el trámite. No, tú eres el responsable. La sanción será diferente. Habrá que ver la grabación, pero el responsable es el notario. He ahí mi invocación a los colegas, al personal, como lo dije en la tarde, que nos ayuda para que también estén pendientes, nos den las voces de alerta, porque efectivamente el problema del notariado es grande. Nosotros somos, ya lo han dicho, si tienen la posibilidad de denunciar o demandar al registrador o al notario, van por el notario. A eso estamos expuestos. Entonces, seamos más precavidos. Hagamos de nuestra función, como alguien dijo por ahí, un apostolado, o sea, preocupémonos más, lleguemos más a la gente, expliquemos más, démosle un poquito más de tiempo a nuestra labor, porque después no nos quejemos. Esto nos va a servir bastante, las capacitaciones nos ayudan bastante, y también debe existir la comunicación entre los colegas. ¿Qué pasó con esto? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Leer también, obviamente, las sanciones, ¿no? Y no tenerle miedo a una sanción. Si me equivoqué y me pusieron una privada, debo estar feliz, más que feliz. El Consejo del Notariado también ha dicho, ojo con las multas, ¿no? No es partícipe de las multas. Porque ya tenemos una sanción suficiente con multas. Hay que analizar el tema de las multas. Entonces, así como el Consejo también puede ser en algún momento sancionador, también en otro momento no lo es. Por ejemplo, ha habido quejas, y con esto termino, respecto a la calificación en las sucesiones intestadas. Hay muchas quejas que dicen, sí, pero los nombres no coinciden. Deben haber los dos nombres, los dos apellidos. El Consejo de Notariado le ha dicho no. La responsabilidad es del notario. El notario es quien califica. Y si el notario califica con dos, suficiente. Es responsabilidad de él. Que en la vía judicial se demuestre si son hijos o no, si la firma del papá era o no era, ya es otra cosa. Pero es responsabilidad del notario. Como también ha dicho el Consejo del Notariado, cuando, por ejemplo, hay una oposición a un trámite, dicen, no señor, me pongo a ese trámite. Cuando ya digamos